que sufrí mucho por la razón de que el alcohol me empezó a deteriorar. Dios mío. Me empezó a deteriorar y fue algo muy fuerte porque en aquel entonces me recuerdo, mis amados, que caí bajo una depresión muy fuerte y empecé a echar carrera, me decían la bala. Muchos amigos míos se mataron echando carrera. A causa de la carrera perdí muchos amigos y eso es terrible, mis amados, porque a fruto de eso pude ver que eso es lo único que deja es muerte. Bueno, hay personas que dicen, no, porque la oración del impío Dios no la escucha. Pero yo sí creo de que Dios escucha al pecador. Porque mi tía y mi madre dijeron, se agarraron de mano y dijeron, Señor, que hasta hoy él eche carrera. Que hasta hoy él esté echando carrera. Permite, Señor, algo que ya desde hoy él no vuelve a echar carreras. Ese día se nos dañaron como 3 motores. Estábamos en el circuito de San Pedro de Macorís, nos habíamos desplazado desde aquí de Higüey hasta San Pedro de Macorís. Cuando estábamos allá, eso fue algo tremendo porque se empezaron a dañar motores y nosotros no lo encontrábamos. Ahí había mecánicos y no encontrábamos qué hacer. Dios mío. Y él, para poder ganar la carrera, él tenía que hacer el rebase para poder ganar porque iban empate y ya se iba acercando la meta. Entonces no podían llegar los dos a la meta así porque iban a quedar empate. Y él, para ganar la carrera, hizo el rebase. Él lo que no se percató era que venía un jeep de allá para acá. Dios mío. Y cuando chocó, el jeep venía a una velocidad de 100 y algo. Y él iba a 100 y pico también. Cuando chocaron, que impactaron, el muchacho lo recogieron con escobita. Dios mío. Y cuando nosotros veníamos de donde veníamos, que lo encontramos que lo estaban recogiendo. ¿Y qué pasó? No, un muchacho que tuvo un accidente así, y lo están recogiendo ahí la defensa civil. Padre amado. Y eso me causó también mucho daño y empecé a tener un poco de temor a las carreras, porque ya veía que se estaban matando los amigos. Yo tuve cerca de 29 accidentes. Dios mío. Y estoy vivo por la misericordia de Dios, pues yo levantando y aprendiendo a levantar los motores, tuve muchos accidentes. Una ocasión estábamos tomando un hermano mío y yo, y él me dijo levanta porque nosotros estábamos acostumbrados a levantar cuando yo estaba en mi estado sobrio, y él con él detrás, y yo me iba lejos levantando con él detrás, incluso a la gente le gustaba ver eso. Y él me dijo levanta, levanta, y teníamos ya el día entero y parte de la noche tomando alcohol. Y cuando él me dijo que lo levante, yo levanté bien el motor. El problema fue que había una piedra que no la estaba viendo. Dios y cuando mío. nos bandeamos para un lado y me partí acá. Wow. Dios le bendiga, Dios bendiga su vida, Dios bendiga a su familia en esta hermosa hora.
su hermano Patricio Jiménez, quien le habla en este momento. Y estamos aquí, aleluya, en el segmento Testificando con Excelencia, en una tierra hermosa creada por el Dios eterno, Higüey, República Dominicana. Conmigo hay un hombre de Dios, un hombre que porta un testimonio poderoso, una palabra que va a transformar tu vida. Y yo quiero permitirle a él que se presente a cada uno de ustedes. Varón de Dios, Dios te bendiga. Amén, príncipe. Bienvenido a Excelencia Cristiana Televisión. Gracias. La gente quiere conocerte. Amén, buenas tardes, Dios le bendiga a todos, donde quiera que estén y vean este video. Correspondo al nombre de Wander Martínez Carreño y tengo un día, aleluya, hermoso aquí que hemos pasado. Gloria a Dios. En el cual vamos a pasar lo que es el testimonio de mi vida a través de este estudio. Y de verdad, mis amados, que me siento gozoso al poder impartir lo que es el testimonio o parte de mi vida, de lo que yo viví desde mi niñez, parte de lo que conocí en mi niñez y parte de lo que el Señor en el transcurso del tiempo fue haciendo en mi vida. Y sé que Dios hablará a algunos corazones en lo que es este video, aquellos que lo vean. Amén. Gloria a Dios, tremendo, tremendo. Varón de Dios, la gente quiere conocer más de ti, la gente quiere saber qué pasó contigo, de tu niñez, cómo fuiste creciendo, qué pasó en tu vida. Amén. Desde que mi madre salió embarazada, la tía mía me dijo este testimonio, ya que ella nunca me lo dijo, ella partió con el Señor, pero mi tía fue la que me dio este testimonio de que mi madre me iba a abortar. Yo nací en una familia pobre, mi padre y mi madre fue mi madre que me crió, pero la gloria sea para el Señor. Dios vino obrando a través del tiempo y hay personas que por causa de que tal vez su padre no lo hayan criado, ellos llevan como eso dentro de ellos, pero yo le voy a decir algo, una vez que Cristo llega, todo cambia, porque hoy en día mi padre y yo somos buenos amigos. Le doy gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en la vida mía y en la de mi familia. En el transcurso del tiempo, cuando ya voy creciendo, crecí en un ambiente de unas personas que eran humildes y le doy gracias a Dios porque mi familia me ayudó bastante. Mi madre trabajaba, yo estaba siempre en mis estudios, me gustaba mucho ir a la escuela, pero al principio no fue así. En el principio mi madre compraba los cuadernos y yo los rompía camino a clase. Dios mío. Cuando yo llegaba a la esquina de la casa, rompía los cuadernos. Wow. Y luego, después del tiempo, empecé a tomarle como más gusto a los estudios, de tal manera de que llegué a tener 2 medallas en la escuela como estudiante meritorio. Gloria a Dios. Gracias le doy a Dios por eso, porque a pesar de la vida que llevábamos en mi casa, sí se puede siempre que haya disposición. Y le doy gracias a Dios. Luego que ya voy creciendo, mi vida da un cambio muy fuerte, porque empecé a conocer la calle, empecé a conocer gente, empecé a conocer personas que me indujían a lo que es el alcohol, las drogas. Y empecé a tomar alcohol, drogas, y mi vida dio un cambio terrible, de tal manera, mis amados, que sufrí mucho por la razón de que el alcohol me empezó a deteriorar. Dios mío. Me empezó a deteriorar y fue algo muy fuerte, porque en aquel entonces me recuerdo, mis amados, que caí bajo una depresión muy fuerte. Wow. Y empecé a echar carrera, me decían la bala. Dios mío. A mí me decían la bala porque yo echaba carrera en motores 115, le pasaba los 5 cambios en una sola goma. Dios mío. Me clavaba haciendo wheel, que es levantar la goma de atrás. Y la gente empezó a ver esto y me aplaudía mucha gente. Y empecé a conocer gente que me decían la bala, donde quiera que yo iba. Pues yo hice un poloché, una t-shirt que tenía una bala dibujada como corriendo así. Muchos amigos míos se mataron echando carrera. A causa de la carrera perdí muchos amigos y eso es terrible, mis amados, porque a fruto de eso pude ver
que eso lo único que deja es muerte. En ese momento, específicamente, ¿qué edad usted tenía? Más o menos unos 15, 16 años, de ahí en adelante fue que ya empecé a entrarme fuerte en eso. O sea, ya en ese momento usted está en el alcohol, en las drogas, y toma lo de la carrera como un refugio. Exactamente. Por la depresión que tenía. Sí, yo siempre que veía las personas, tenía amigos que corrían mucho y yo me empecé a acercar a ellos y empecé a echar carrera fuertemente, donde incluso a mi mamá le decían, doña, su hijo se va a matar en una de esas, váyale comprando la caja. Dios. Después que yo me arrepentí fue que me dijeron que a ella le decían eso. Dios. Sí, porque yo no sabía eso y entonces las personas empezaron a conocer de mí. Pero un día, bueno, hay personas que dicen, no, porque la oración del impío Dios no la escucha. Pero yo sí creo de que Dios escucha al pecador. Porque mi tía y mi madre dijeron, se agarraron de mano y dijeron, Señor, que hasta hoy él eche carrera, Wow. que hasta hoy él esté echando carrera. Permite, Señor, algo que ya desde hoy él no vuelve a echar carreras. Entonces, ese día se nos dañaron como 3 motores. Estábamos en el circuito de San Pedro de Macorís, nos habíamos desplazado desde aquí de Higüey hasta San Pedro de Macorís. Cuando estábamos allá, eso fue algo tremendo porque se empezaron a dañar motores y nosotros no lo encontrábamos. Ahí había mecánicos y no encontrábamos qué hacer. Dios mío. Mecánico, pero ¿y qué es lo que pasa? Y empezamos a dejar motores, incluso nos quedó uno solo. Y el único que quedó bueno, en ese tratamos de venir 3 personas para acá, para Higüey. Y cuando íbamos subiendo, la subidita aquí de la Romana, ahí se nos apagó, ahí en la salida de la Romana. Padre amado. Se nos apagó el motor y tuvimos que pararnos ahí y nos salieron ampollas en los pies, tratando de prender el motor y corriendo así, tirándolo. Y cogimos tanta lucha que ese día yo dije, hasta hoy yo no voy a estar en esto ya, hasta hoy esto se acabó. Y cuando llegué a mi casa, mi madre estaba ahí despierta y mi tía, y yo dije, wow, ¿y qué ustedes hacen despierta? Esperándote, hijo. Le dije, hasta hoy yo echaba carrera, ya no voy a echar más carrera. Y bueno, Dios me libertó de eso, pero seguí en el alcohol. En algún momento, deteniendo un poquito ahí, en medio de la carrera, ¿llegó a sentir que su vida estaba en peligro? Oh, muchas veces. En una ocasión un amigo se mató, él trató de ganar la carrera, él iba al lado de otro muchacho y para él poderle ganar la carrera, él tenía que hacer un rebase. Wow. Entonces iba un vehículo delante y él para poder ganar la carrera, él tenía que hacer el rebase para poder ganar porque iban en empate y ya se iba acercando la meta. Entonces no podían llegar los dos a la meta así porque iban a quedar empate. Y él para ganar la carrera hizo el rebase. Él lo que no se percató era que venía un jeep de allá para acá. Dios mío. Y cuando chocó, el jeep venía a una velocidad de 100 y algo. Y él iba a 100 y pico también. Cuando chocaron, que impactaron, el muchacho lo recogieron con escobita. Dios mío. Y cuando nosotros veníamos de donde veníamos, que lo encontramos que lo estaban recogiendo. ¿Y qué pasó? No, un muchacho que tuvo un accidente así y lo están recogiendo ahí la defensa civil. Padre amado. Y eso me causó también mucho daño y empecé a tener un poco de temor a las carreras porque ya veía que se estaban matando los amigos y ya estaba mirando lo que estaba sucediendo. ¿No llegó usted a tener algún accidente peligroso? Yo tuve cerca de 29 accidentes. Dios mío. Y estoy vivo por la misericordia de Dios, pues yo levantando y aprendiendo a levantar los motores, tuve muchos accidentes. En una ocasión estábamos tomando un hermano mío y yo, y él me dijo levanta porque nosotros estábamos acostumbrados a levantar cuando yo estaba en mi estado sobrio. Y él con él detrás, y yo me iba lejos levantando con él detrás, incluso a la gente le gustaba ver eso. Y él me dijo levanta, levanta, y teníamos ya el día entero y parte de la noche tomando alcohol. Y cuando él me dijo que lo levante, yo levanté bien el motor, el problema fue que había una piedra que no la estaba viendo. Dios y cuando mío. nos bandeamos para un lado y me partí acá. Wow. Entonces cuando me partí ahí se me salió el hueso. Dios. Y él cuando vio eso empezó a verme y empezó a temblar. Manito, vamos a llevarte para el hospital. Y yo me quité un suéter que tenía.
Y le dije, no, tranquilo, vámonos para la casa, que yo me acuesto así. Y me acosté así, al otro día volví para el hospital a coserme. Dios mío. Entre esos 20 y tantos de accidentes, ¿cuál fue el accidente más peligroso donde usted dijo, bueno, aquí perdí mi vida? Bueno, en una ocasión yo iba para un campo. A mí me gustaba correr. Entonces, cuando iba rumbo a ese campo, aceleré un Suzuki que yo tenía y caí en un hoyo que yo creí que me iba a matar, porque el Suzuki salió por un lado y yo caí por otro y di muchísimas vueltas. Y me paré y lo único que tenía era un poco de guayones. Yo dije, wow, pero Dios mío, algo grande tú tienes conmigo que no me dejaste morir ahora. Gloria a Dios. Porque el accidente, quien lo vio, o sea, las personas que pasaron y me vieron que ¿Dijeron estaban se por ahí, mató? sí, pensaban que, y el motor tenía demasiado, estaba todo desbaratado. Pero no solo ese, también porque una ocasión yo choqué con la guagua de la Dirección del Control de Drogas. Dios mío. Esa vez yo estaba como estudiante de noche y cuando salí del liceo, le habíamos cambiado el émbulo al carburador del motor, Sí. y se lo habíamos puesto más grande. O sea, le cambiamos el carburador, perdón, y el émbulo lo habíamos cortado y se le quedó pegado. Dios mío. Y se me quedó acelerado el motor, Calibrado. calibrado. Aleluya. Entonces, cuando yo vi que el motor me iba a matar contra Yace, yo solté el motor y caí. Wow. Y cuando caí, yo dije, wow, se va a desbaratar el motor. Y el motor se fue así derechito. Por el hoyo. Pum, sí, ¿Con la guagua? No, a la guagua del control de droga, entonces, de la dirección. Entonces, cuando yo me iba a parar, ellos tal vez pensaban que yo era un delincuente o algo, y fueron y me apuntaron. Entonces, cuando me apuntaron, yo les dije, no, yo lo que soy un estudiante. Ahí entonces bajaron de nuevo. Vamos a cuestionarte porque ahora tú tienes que arreglar eso. Dios mío. Sí, ahí nada, se resolvió el tema, gracias a Dios no pasó nada. Yo le di, conforme a los gastos de la guagua, lo que se perdió. El motor se embalbó, se desbarató completo, el asiento se juntó así, casi con el tanque. Ya Dios. ustedes saben, un accidente terrible. Podemos decir, varón de Dios, que la mayoría de los jóvenes que están por ahí echando carrera es producto de un vacío que hay en ellos. Bueno, podríamos decir que sí, que a veces los jóvenes por no acudir a Dios, por no acudir a tiempo al Señor, cierto espacio en ellos lo llenan con la carrera, porque eso comienza como una diversión. Tú sabes que se siente bien, que tú corres más que yo corro más que tú, que el mío corre más, y ahí entonces ellos se sienten bien haciendo eso. Entonces yo me recuerdo una ocasión que yo estaba testificando acerca de eso, de que hay demonios que operan en eso, en Sí. lo que es la carrera. Y hubo un muchacho que me dijo, wow, varón, Dios me habló, no vuelvo a levantar motores. ¿Por qué? Porque él dijo que él entendió de que eso eran demonios que estaban operando en él, que lo hacían levantar siendo cristiano. Así es. Él dejó eso. Dios mío. Sí, porque él estaba nuevo creyente. Wow. Sí. Y La mayoría de jóvenes que andan por ahí corriendo motor, echando carrera, muchos de ellos entran en actos delinquivos y se preparan con resguardo, se dan baño. ¿Llegó usted en algún momento a acudir a esa área? no realmente. Yo nunca acudí a eso. Siempre lo hacía por gusto, así, pero no porque... Y pensaba, Dios me guarda, ¿no? En una ocasión cuando tuve ese accidente, hubo alguien que me quiso instar a eso y me dijo, tú tienes que hacerle unas oraciones, unos rezos a María y me mencionó unos nombres demoníacos ahí. Y yo dije, no, yo no creo en nada de eso, yo creo en que Dios me puede guardar y cuidarme. Y Dios mío. nunca creí en esa área así como Gloria a Dios. protección. Luego entonces que su mamá y su tía oran y Dios escucha su oración y provoca que usted vea lo que pasó en ese muchacho el día de ese accidente que se desbarató, para que se le vaya el deseo por la carrera, me dice entonces que continuaba en el alcohol, en las drogas. ¿Qué pasó con su vida a partir de ahí? Bueno, ahí pasaron muchas cosas porque yo quería siempre ayudar a mi madre. Siempre yo le dije desde pequeño, yo voy a trabajar para ayudarte. Y hay muchas cosas que sucedieron en el transcurso porque yo empecé a juntarme con personas que
me indujeron mucho a lo que es el alcohol y empecé a tomar mucho alcohol de tal manera de que no podía controlarme. Incluso me casé y cuando me casé con mi esposa, esta muchacha y yo teníamos algo bien bonito y ella sufrió mucho a causa de que yo tomaba mucho alcohol. Pero siempre hay un antes y un después. Luego que en el transcurso del tiempo empecé a escuchar y a hablar de Dios, pasó algo muy fuerte en mi vida, porque estuve una revelación donde Dios me permitió ver que unas personas me estaban siguiendo y me agarraron en la compraventa El Faro aquí en Higüey, y cuando me agarraron ahí me dijeron, ahora sí te agarramos. Y sobaron unas pistolas y empezaron a darme tiros en la cabeza. ¡Pam, pam, pam, pam! Y cuando me estaban dando los tiros en la cabeza, yo sentía los tiros literales y en el cuerpo. Y cuando estaban entrando los tiros en el cuerpo, yo sentía que mi alma empezó a salir. Y vi literalmente cómo mi alma en el sueño salía de mi cuerpo y lo único que repetía era, me morí sin Cristo, me morí sin Cristo, Dios me morí mío. sin Cristo. Y desperté asustado. Luego de eso fue como un llamado, empecé a temer más de Dios y tuve un llamado muy fuerte de parte de Dios porque la depresión a causa del alcohol empecé a meterme en deudas y tenía un mundo entero en mi cabeza de tal manera que la depresión me llevó a pensar quitarme la vida. Dios mío. Y cuando llegué a ese estado, recuerdo que mi madre y mi tía empezaron a tratar de convencerme de que saliera de esa vida y me dijeron, muchacho, tú no vas a llegar a diciembre si sigue así. Tú tienes que cambiar tu vida, dándome un consejo como madre, como familia. Entonces yo le dije, no, está bien, tranquila, que ya yo sé cómo voy a resolver eso. Y el diablo me puso, vete para la bajadita, eso es un punto de bebida aquí en Higüey que se conoce, es muy conocido aquí en Higüey. Y tómate un par de cerveza y quítate la vida. Cuando llegamos a la bajadita ahí, que estaba ahí en la bajadita, empecé a tomar alcohol, mucha cerveza, de tal manera que salí de ahí los ojos bien rojos. Dios mío. Estaba como endemoniado y cuando llego a mi casa, dejo el motor que yo trabajaba, lo dejo en la casa y salgo a tomar la decisión, a quitarme la vida. Cuando voy rumbo al monte, que voy corriendo, el diablo me está ministrando y me dice, quítate la vida, ahórcate, 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 es la única salida. Y en ese momento cuando yo voy corriendo, ahí mismo me alcanza mi esposa y me dice, muchacho, ¿qué tú vas a hacer? Y me agarra. Y le digo, no, tranquila, no pasa nada. Vete, cómprame una cerveza grande y un cigarrillo. Y ella, nerviosa, fue y lo compró. Cuando esa noche ahí fue que tuve el sueño, que me mataron a tiro. Dios mío. Al otro día me levanté temprano y digo, wow, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de tantos problemas, de tantas cosas que me están ahora mismo agobiando? No sé cómo salir de las deudas, no sé cómo salir de los problemas. En ese momento Dios iluminó mi vida y me dice, vete a tu casa. Y yo arranqué para la casa de mi mamá. Cuando llegué allá puse una emisora llamada Misionera FM 91.5. Gloria a Dios. Y estaba escuchando una alabanza. Cuando escuché la alabanza empecé a llorar con sollozo y me compungí por dentro y dije, wow, ¿y qué es lo que me está pasando? Y empecé a llorar, pero yo no quería que mi mamá me viera. Gloria a Dios. Entonces yo hice así y sentí como ese viento fresco que entró por la puerta de atrás de la casa y me cubrió. Y cuando me cubrió empecé a decir, Dios mío, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y ahí entonces el Señor me empezó a hablar. Arrepiéntete, arrepiéntete. Esa era la palabra. Ahora era contraria. Wow. La palabra que me hablaba en el monte era ahórcate, ahórcate, ahórcate. Pero ahora era otra voz más dulce y más bonita y una voz como sublime que me hablaba y me decía, arrepiéntete. Y yo no podía parar de llorar. Y entonces yo salí corriendo para que mi mamá no me viese llorando. Y cuando hago así, que salgo corriendo, llego a la casa donde vivo y llego donde mi esposa y le digo a mi esposa, ven, ora por mí que quiero aceptar a Cristo. Wow. Y mi esposa me dice, pero es que yo no sé orar, yo lo que sé es rezar. Y entonces yo le dije, pero haz algo, ven, yo lo que quiero es a Cristo. Y me dijo, ve donde tu abuelo, que él
te va a ayudar con eso. Y mi abuelo vivía en otro, o sea, donde estábamos, en otro barrio. Digo, Sí. wow, tengo que cruzar el barrio. Pero arranqué para allá. Cuando arranco, ahí está el abuelo mío a 2 esquinas, en una camioneta. Digo, wow, aquí está el hombre. Le digo, ¿usted puede hacer un favor por mí? Me dice, claro que sí. ¿Qué pasa? Yo necesito aceptar a Cristo. Tremendo. Y me dice él, oh, pero eso es pan comido, vamos para allá. Yo había convenido con mi esposa de que ella tenía que arrepentirse también. Ella me dijo, con tal y tú cambies, Gloria a Dios. yo también acepto. Aleluya. Y cuando llegamos a donde yo estaba viviendo, ahí entonces el abuelo mío me puso a leer en la Biblia, donde dice que su sí sea sí, su no sea no. Creo que queda por ahí en Santiago, por ahí. Que su sí sea sí, su no sea no. Y cuando leí eso, él me preguntó, ¿y qué usted entiende por eso? Yo le dije, bueno, yo entiendo que si le digo que sí a Cristo, le digo que no al mundo. Y me dijo, no se lo reveló carne ni sangre. Así. Gloria a Dios. Y ahí en ese momento, cuando él oró por mí, yo sentí que los demonios salieron, porque yo tenía muchos espíritus inmundos Aleluya. que me gobernaban. Yo a veces no quería salir a la calle, pero me ponían a salir. Y le doy gracias a Dios que después de ese día, mi vida empezó a cambiar totalmente. Todo cambió, todo Gloria a cambió. Jesús. ¿Qué pasó en su vida entonces a partir de ahí? Bueno, de ahí en adelante, Dios me puso en mi corazón ir a hablar con las personas que yo le debía. Entonces, yo orando, el Señor me dio una palabra. Yo había tenido un problema con alguien, con un muchacho, y el Señor me dijo, tienes que arreglar eso. Y yo empecé a orar y digo, ¿y cómo lo arreglo? ¿Cómo yo le digo a ese muchacho ahora, después que yo tuve un problema con él, cómo yo me le acerco? El Señor me puso a ayunar por eso. Y al cabo de un tiempo, después de ayuno, andaba con unos tratados y me topé con el muchacho. Y le di un tratado y le dije, Cristo te ama. Yo soy cristiano y Él, como me cambió a mí, te quiere cambiar a ti. Gloria a Dios. Y de ahí hice la paz con Él. ¿Y qué te puedo decir? Mi vida cambió mucho porque a donde todo lo que le debía, fui yendo uno por uno y le decía, yo soy cristiano y le quiero pagar, deme tiempo. Gloria a Jesús. Por favor, deme tiempo, que acabo de arrepentirme y ya no voy a gastar lo que yo antes gastaba en la calle, ahora yo se lo voy a pagar a ustedes. Gloria a Dios. Y la gente me empezó a decir, sí, claro que sí, vamos a darte tiempo. Y empecé a saldar toda la deuda porque el diablo, por una de las razones que yo me quería buscar, eran por la deuda, porque yo tenía un mundo hecho. Yo empeñaba la televisión, la dejaba perder, empeñaba los trastes de la casa, no tenía de nada en la casa. El tanque de la estufa, yo dejaba a mi esposa sin nada. Y lo empeñaba, y entonces luego que lo empeñaba no lo podía sacar, me lo bebía. Y eso fue algo terrible en mi vida, pero le doy gracias a Dios que Él hizo un cambio grande, porque después que Cristo llegó, todo cambió. El abuelo mío me regaló un motor pequeño, un motor que estaba arrumbado. Gloria a Dios. Y me dijo, arregle ese motor. Yo lo que hacía era motor con chal. Entonces él me dijo, arregle ese motor y usted va a ver que su vida va a dar otro giro. Y yo agarré mi motor, le gasté 3,000 pesos. Y después de ese día empecé a motoconchar mi motor y a pagarle a todo el mundo. Ahora no tenía que pagar motor ajeno, andaba en lo propio. Gloria a Ese me dio uno nuevo. Y de ahí todo empezó a cambiar, mi entorno, todo. A mi familia le empecé a predicar porque hubo una profecía de una sierva. Siendo yo un muchacho de 14 años, ya estaba sumergido en el alcohol. Me dijo, mira hijo, no te conozco ni te he visto, pero a través de ti, tú y tu casa serán salvos. Gloria a Dios. Y yo dije, wow, pero ¿y quién soy yo para que mi familia sea salvo a través de mí? Tremendo. Y cuando me arrepentí, el Señor me puso a ayunar fuertemente por mi familia. Y empezó a arrepentirse mi madre, que tenía un altar. Wow. Se arrepintieron en mi casa, se arrepintió mi tía, mis tíos. Hoy en día mi tía es la copastora de la iglesia, le doy la gloria a Dios. Y bueno, puedo decir que hay casi 30 familiares que me he ganado después que vine a Cristo para la gloria de Gloria a Dios. Jesús. Impresionante esto. Cuando ya usted entonces comienza el camino del Señor, sabemos que el enemigo le hace la guerra siempre a la gente con pensamientos, ofertándole aquello de donde lo rescató. ¿Cuáles eran las batallas? Bueno, ahí siempre viene la confrontación. En la confrontación es cuando tú empiezas a buscar a Dios de tal manera de que ya tú te has liberado total, ¿verdad?, de ese mundo. Y entonces
empiezan las ofertas satánicas. He tenido muchas ofertas, pero le doy gracias a Dios que Dios me ha ayudado a poder vencer, porque siempre que hemos estado en momentos difíciles, nos hemos refugiado en Dios y Dios nos ha ayudado a poder vencer. Tremendo, tremendo. En el ámbito espiritual, ¿alguna vez ha peleado o algún espíritu le ha hecho la guerra de manera literal? Sí, en una ocasión yo propuse orar mucho. Me propuse orar unas 8 horas, luego la aumenté a 12 y luego de que la aumenté a 12 la aumenté a 16. Y después que estaba orando 16 horas, cuando me cansaba de rodillas me paraba clamando. Y en esa ocasión me recuerdo que mi mamá, yo estaba clamando para que Dios le ayudara a salir del cigarrillo, soltara eso. Y ella no podía por sí misma, entonces sentí como un aire espiritual en una ocasión. Y dije, demonio que está en ella. Yo no sabía que estaba retando, ni a quién estaba retando. Ella no puede contigo, véngame la guerra a mí. Y cuando le dije así, yo orando tanto así, ese demonio, yo estaba tirado en el suelo, yo amanecía siempre en el suelo. Y recuerdo que llegó ese demonio y abrió la puerta de la nevera, ¡pum!, y la cerró duro. Cuando yo escuché eso, yo di que desperté, pero estoy durmiendo. Y cuando desperté, llamo a mi tío y digo, Andrés, ¿es usted que está ahí? Y nadie me responde. De momento veo que viene ese demonio y se me para. Yo no le pude ver la cara, pero sí pude reflejar su ropa. Su ropa, él tenía un kepis y tenía como rango aquí. Y era como estos tenientes así, que tú le ves esos rangos. Y cuando se paró, él abrió la cortina. Y cuando abrió la cortina, tenía un cuchillo en la mano. Y a una velocidad impresionante, ya estaba encima de mí. Y me trataba de dar por la boca así, con el cuchillo. Pero se refrenaba el cuchillo. Pero a una velocidad impresionante, trataba como de hacerme daño. Y yo entonces en ese momento empecé a clamar a Dios, Señor, ayúdame, en el mismo sueño. Gloria a Dios. Y sentí literalmente una mano grande que me agarró por esta parte aquí. Aleluya. Y cuando esa mano gigante me agarró, me sacudió. Y yo me desperté haciendo así. Santo. Y cuando yo desperté, escuché una voz que me dijo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Gloria a Dios. Y vi una cacata, una araña cacata que estaba después de la sabanita que yo tenía, ahí mismo, que estaba así como que le habían dado en el mismo medio, como que la cortaron. Y pensé, digo, wow, este demonio iba a usar ese cuerpo para hacerme daño a mí. Dios mío. Le doy gracias a Dios que no pasó más de ahí el sueño, todo salió bien, gracias a Dios, pero esa experiencia la tuve, sí, después. Impresionante. Poderoso, poderoso lo que Dios ha hecho en la vida de este hombre. 29 accidentes en la calle, atado por el alcohol, atado por las drogas, muchas persecuciones. Pero gracias a Dios, Cristo siempre llega a tiempo. Amén. Y hoy en día, para la gloria de Dios, puede estar testificando. ¿Qué usted le recomienda a esos jóvenes que andan por ahí calibrando motores, que andan por ahí en el alcohol y en las drogas? Bueno, Cristo es la única salida. Todo aquel que está en esa vida, les digo que Cristo cambia, que se refugien en Dios, de que eso lo único que deja es pérdida. Sus familiares le esperan en casa. Usted tiene familia, piensa en sus hijos, piensa en su madre, piensa en sus familiares. Y no lo atormenten echando carreras, porque de verdad que todo eso lo único que da es tristeza y dolor. Muchos murieron echando carreras, muchos tal vez me ven y dicen, pero él no parece que tuvo tanto accidente. Lo que pasa es que Dios me sobreguardó. Gloria a Dios. Me guardó en todo el sentido de la palabra, porque después de tanto accidente, la gloria sea para Dios. La mayoría de ellos, Dios me guardó, yo nunca me partí un brazo ni un pie, le doy gracias al Señor y Dios me guarda y me proteja siempre y toco madera, como dicen por ahí. Así que en todo eso lo único que hay es refugiarse en Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque fuera de Dios no hay nada. Aleluya. Tremendo. Me gustaría que una oración Amén. por muchos jóvenes que están ahí escuchándolo, que están atados, ¿verdad? Y por muchas madres que están preocupadas por sus hijos. Amén, gloria a Dios.
Amantísimo Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por esta hora, Dios, que tú nos permites, Padre amado. Aleluya. Padre, elevar este clamor a ti. Te damos honra y te damos gloria. En este momento, Señor, te pido, Dios, por esta juventud de hoy en día, Señor. Aquellos que están, Padre Celestial, oh Padre, batallando dentro de ellos, que están siendo gobernados por esos espíritus, Padre Celestial. Tú puedes hacer algo en ellos, Señor. Padre, sácalo de allí. Sácalo, Dios mío, Señor, de las carreras. Ayúdalo, Dios mío, Señor, a poder quitar de en medio, Dios, todas esas cosas que le están atando, Dios, para que ellos puedan llegar a ti, Señor amado. Ayúdale, Dios. Vence, Dios mío, Señor, Padre, con lo que ellos no pueden vencer. Dale las fuerzas necesarias. Rompe las cadenas. Rabashanda, Kanda, Rabashaya. Aleluya. Y ayúdale, Dios mío, Señor, a poder, Dios, prorrumpir y poder, Dios mío, dar el paso que ellos necesitan dar, Dios, para honra y gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, que el nombre de Jesús sea exaltado, sea engrandecido, Padre, por esos testimonios venideros. Aleluya. Padre amado, porque así como a mí Dios me pudo sacar de allí, yo sé que vienen otros, aleluya, que podrán testificar, que podrán, Señor amado, decir, Padre amado, que tú lo guardaste y que si están vivos hoy, Dios, es por tu misericordia, por tu gracia, por tu grandeza. En el nombre poderoso de Jesús. Levanta nuevos testimonios, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Tremendo, tremendo lo que el Padre ha hecho en esta hora. No te olvides suscribirte a este canal, Excelencia Cristiana Televisión. Suscríbete también a La Hora de la Unción, Mujeres Posicionadas y Saliendo del Anonimato. Únete como colaborador y sé parte de la familia Excelencia Cristiana Televisión. Dios bendiga tu vida. Dios guarde tu familia.